Estamos conectados desde Cleveland, Ohio, con la doctora María Marsili. Ella es historiadora y va a tener a su cargo este taller que estuvimos anunciando en días pasados, hombres buenos, mujeres malas, me parece que se llama así el taller. Es un ciclo de conversatorios que se van a iniciar a partir del día 8 de julio, vía Zoom, organizado por la Galería Ivonne Sanguinetti. ¿Cómo está, María? Gracias por aceptar la entrevista. Hola, Carlos. Muchas gracias a ti por invitarme. Encantado. Bueno, ¿cómo han pensado enfocar el tema en general? Bueno, se trata de un ciclo de 5 charlas o conferencias que van acompañadas, bueno, las charlas van a ser los días martes y las van acompañadas cada semana de un conversatorio. Y la idea es en el conversatorio de los viernes como expandir o discutir o reflexionar más en detalle sobre la charla del día martes. Cada una de las charlas viene acompañada con un texto que va a ser difundido con anticipación a los participantes y el texto será en inglés. La charla, la conferencia y el conversatorio, por supuesto, serán en castellano. Y la idea del ciclo, con Ivonne habíamos pensado en hacer una suerte de invitación a los especialistas y a los no especialistas, eso está abierto a todo el mundo, para reflexionar un poco en torno a las formas y a los modos en los cuales la historiografía basada en Estados Unidos ha tratado de entender o de dar sentido a las acciones de las mujeres, sean mujeres blancas, negras, indias, en el periodo de lo que se llama de contacto, ¿verdad? O en el periodo de la conquista, descubrimiento del Nuevo Mundo y en el periodo colonial. El tema es vasto, el tema es muy amplio y por supuesto hay mucho de dónde elegir y creo que hemos elegido 5 casos que van a ser interesantes para discutir y para dar un sentido a lo que se está produciendo, lo que se ha producido y lo que se está produciendo historiográficamente en los Estados Unidos sobre el tema. Creo que el hilo conductor de los 5 casos que voy a presentar está un poco dado en el título del ciclo, a Mujeres malas, hombres buenos. Y es la idea de los roles femeninos, construidos ya sea en asociación a las normas culturales o en disociación de las normas culturales. No mujeres que son malas o que son buenas, pero visto desde la perspectiva de quien describe esas acciones y que a veces también es coprotagonista de esas acciones, que son los hombres. En este caso se trata de todos casos de los cuales sabemos, gracias a la narrativa, gracias a la función de testigo que ha sido ejecutada en todos los casos por hombres. Y desde ese punto de vista, creo que el ciclo de conferencias y los conversatorios que le siguen ofrecen una linda oportunidad para entender cómo los procesos históricos pueden ser entendidos o deben ser entendidos a través de una perspectiva de género, que no solamente se focaliza en el rol de la mujer, sino también en el rol masculino, ¿no? Porque son los hombres quienes describen, los hombres quienes juzgan, los hombres quienes analizan las acciones femeninas y por supuesto lo hacen desde sus propias perspectivas de género, pero también sus propias perspectivas culturales y religiosas y étnicas. Los casos que con Ivonne hemos seleccionado son importantes también porque el rol de estas mujeres, narrado por hombres, se han transformado en prácticamente todos los casos, en 4 o 5 casos, en íconos de identidad nacional en los respectivos países. No sé si respondí la pregunta o si necesito. Sí, pero yo quisiera más bien que si podrías explicar los 5 temas, sí, o los títulos de 5 conferencias, ¿no?
Más que desarrollarlas, simplemente Sí, enumerarlas, ¿no? por supuesto. La conferencia número uno es un tema que me gusta mucho, que enseño muy habitualmente y que habitualmente mis estudiantes encuentran fascinante. Y creo que es un tema fascinante. Es el tema de la Malinche. La Malinche es bueno, el ícono fundacional de la identidad mexicana en algún sentido. Es bueno, de acuerdo a las crónicas de la Nueva España, en el momento, la Malinche es la traductora, intérprete, asesora militar, diplomática, nativa y además del amante de Hernán Cortés, que acompaña a Hernán Cortés traduciendo, ayudando, haciendo todo lo posible para que Cortés pueda negociar acuerdos con los aliados indígenas que al final van a ayudar a que Cortés pueda derribar el imperio azteca. En el caso de la Malinche, ha pasado la historia como la traidora, ¿verdad? Exactamente. Es la mujer que vendió a su raza, a su etnia, por su beneficio personal. Y termina muy bien, ella termina casada, viviendo como una señora, mientras, bueno, cierta área de la tradición historiográfica ve a la Malinche como la que se salvó sacrificando a todos los demás nativos, ¿verdad? El segundo tema es la visión de la traductora indígena, de la guía indígena, pero esta vez desde el punto de vista de Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos. Y la segunda conferencia toma dos casos. El caso de Pocahontas y Sacagawea. Pocahontas, bueno, supongo que es mucho más conocida que Sacagawea por la película de Disney, ¿no? Pero en ambos casos se trata de mujeres indígenas que tenían que hacer, que en este caso con el colonialismo británico, y en ambos casos se trata de traductoras, de intérpretes, de diplomáticas, que tienen, particularmente en el caso de Pocahontas, es una historia muy dramática, ¿no? Todo lo que le pasa a ella, y también en el caso de Sacagawea. Pero en ambos casos, estas mujeres, bueno, y un punto que te voy a presentar en la segunda conferencia es que el rol de traductoras, de intérpretes, era, según una tendencia en la historiografía de Estados Unidos, era un rol atribuido a las mujeres. O sea, son las mujeres las mujeres indígenas las que deben ejecutar, no los hombres, este rol de intérprete. La cosa sexual, en el caso de Pocahontas y de Malinche, es un plus, o sea, es algo que se suma, pero no es el rol fundamental. Digamos que la dimensión sexual de la conexión entre la guía y el guiado, que es el hombre blanco, no es el punto fundamental de la conexión. Estas mujeres son profesionales como intérpretes, como traductoras, como guías, como asesoras, porque era un rol, dicen algunos historiadores de Estados Unidos, era un rol que las mujeres, era un rol bien evaluado, para el cual algunas mujeres eran específicamente entrenadas. El tercer caso escapa un poco a la norma, es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. En el caso de Sor Juana tenemos una mujer blanca que elige, bueno, es discutible cuánto elige, ¿no?, a ser monja para poder desarrollar una tarea intelectual. Y la tarea intelectual que Sor Juana desarrolla es masiva, es maciza. Es la primera intelectual del Nuevo Mundo reconocida dentro del siglo de oro de la literatura española, por ejemplo. Escribe de una manera fantástica, es una científica, es una erudita, pero da el traspié, digamos. Lo que hunde a Sor Juana es el hecho de que entra en un territorio masculino, que es la teología. Y eso es al final lo que hace que Sor Juana sea obligada a renunciar a todo lo que quiere, a renunciar a su actividad intelectual, a renunciar a su biblioteca, a sus instrumentos científicos, y fallece poco después, ¿no?
la tradición de estudios sorjuanistas en Estados Unidos es muy fuerte, muy amplia, muy difusa. Y me atrevería a decir que se alimenta mucho de la historiografía y de los estudios literarios mexicanos. En el caso de Sor Juana, prácticamente cada dimensión de sus actividades intelectuales y de sus publicaciones ha sido estudiada extensivamente. En el caso de la charla, yo voy a centrarme más en el caso de Sor Juana desde el punto de vista histórico. La fuerza, las motivaciones que la hacen en tomar ciertas decisiones, particularmente el hecho de entrar al convento para poder desarrollar una actividad intelectual, visto que la sociedad patriarcal no permitía otra alternativa a mujeres como que tenían la inclinación intelectual de Sor Juana. El caso número 4 es un caso chileno, el caso de la Quintrala. Sobre la Quintrala hay pocas cosas publicadas, entre ellos un artículo que acabo de publicar en 2019, y se trata de un ícono fundacional de la identidad nacional chilena, en este caso. Se trata de un monstruo gótico en la narrativa del fundador de la historiografía chilena, Benjamín Vicuña Maquena. Es la imagen, es un cuento, es una historia, es una narrativa que Benjamín Vicuña Maquena acuña en 1860 por motivos políticos, por motivos económicos, pero la idea de Vicuña Maquena es presentar vía diarios, vía folletines y diarios a la audiencia chilena el modelo del monstruo colonial. La Quintrala en la narrativa de Vicuña Maquena se trata de una hacendada rica, mestiza, que es un punto importante, que está al margen de la ley, visto que tiene poder, su familia es rica, pero su condición de mestiza en la narrativa de Vicuña Maquena hace de la Quintrala un monstruo. Sostengo en mi texto, y creo que ese es el texto que voy a dar a leer en la clase, sostengo en mi texto que se trata de una demonización del mestizo, que es una influencia muy fuerte en la identidad nacional chilena, en este caso. El quinto y último caso es, creo, aún no decido el texto específico para ese caso, pero supongo que va a ser algo asociado a un texto. Bueno, el tema de la quinta conferencia es comida, brujería y masculinidad, y las ansiedades que provocan las supuestas cocineras nativas. En su mayor parte se trata de mujeres negras que son acusadas de brujería y de magia sexual específicamente. La historiografía estadounidense ha enfocado, creo yo, correctamente casos como esos desde el punto de vista de la ansiedad que provoca en el hombre, normalmente el dueño de casa, el dueño de la esclava, la posibilidad de que su masculinidad, que su potencia sexual sea afectada a través de algo tan doméstico como es la comida, ¿no? Sí, eso van a ser los 5 casos. Muy bien, entonces son 5 conferencias, pero aparte de la conferencia, el viernes de la misma semana van a haber conversatorios donde me imagino todos los participantes debatirán y propondrán discusión sobre el tema. Sí, ahora, sí, pero dime. Yo prefería irme un poquito más atrás para explicar un poco el rol de la mujer en la sociedad, ¿no es cierto? La historia es una sola, ¿no es cierto? Y es continua, y entonces seguramente esta idea de que la mujer, mejor dicho, en la Edad Media existía esta idea de que la mujer era algo así como el demonio, ¿no es cierto? Era el instrumento del pecado, ¿no es cierto? Porque las mujeres, por Eva, ¿no es cierto? Que fue la que instigó el pecado y todo lo demás. Entonces, esta visión negativa de las mujeres, de la mujer en general, ¿se mantiene también en la colonia?
Claro, hay ciertas normas que vienen de la estructura patriarcal de la sociedad colonial, um, amparadas y fundadas en la religión católica en este caso. Bueno, en el caso de Sacagawea se trata más bien, como en el caso de Pocahontas, se trata más bien de intereses económicos. Pero hay normas sociales que, como bien dices tú, basadas desde tiempos bíblicos, que determinan qué es lo que hace a una mujer una buena mujer y qué es lo que hace a una mujer una mala mujer. El punto, creo que, y es uno de los puntos que voy a tratar de tocar en los conversatorios de los viernes, el punto es que esas normas están pensadas desde una perspectiva masculina. Las mujeres son buenas o son malas dependiendo de si están a favor o si funcionan o si van en contra de un sistema dado. Y ese sistema dado es un sistema económico, social y religioso basado en un sistema patriarcal. Hablando de todo esto y de este concepto de patriarcado, que es un concepto que está muy extendido, digamos, en los movimientos feministas de todo el mundo, que por cierto coge cada vez más fuerza y que están haciendo revisar la historia prácticamente, ¿no es cierto? Entonces hay incluso personajes de la historia que quieren ser borrados, hay y cuentos que quieren ser eliminados, ¿no es cierto? Autores que son ahora tachados en el Perú le dicen machirulos, ¿no? Machistas. ¿Qué significa eso? Machirulo, machista, pero dicho de una manera muy, muy despectiva, ¿no? Entonces, por otro lado, surge esta idea de que no es correcto juzgar a la historia desde una mirada actual, hay que juzgar la historia desde el pensamiento del momento en el que se produjo, ¿no es cierto? Ya, el rol del historiador no es juzgar. El rol del historiador es tratar de entender y hacer inteligible a una audiencia hechos históricos. No hay manera de saber efectivamente qué pasó entre Cortés y la Malinche. Si efectivamente la Quintrala era la asesina sádica que asesinó a cientos de esclavos. No lo sabemos, no lo vamos a saber nunca. Lo que más podemos hacer como historiadores es acercarnos a un modo de entender los hechos que permitan dar coherencia ahora al evento mismo y hacerlo inteligible para tus propios lectores. Ahora, en ese acto, el historiador es como cualquier ser humano, va a poner sus ideas, va a poner sus propios prejuicios, va a poner sus propias ideas preconcebidas, su propio marco cultural en el acto mismo de desentrañar y explicar hechos históricos. Eso es inevitable, eso va a suceder. Creo que hay que ser respeto a los historiadores porque yo también lo hago, todos los historiadores lo hacemos, no podemos retrotraernos o aislarnos de las ideas de nuestras propias sociedades. Pero creo que hay que ser honesto con tus propios lectores y hay que ser honesto con la comunidad intelectual y decir claramente, estas son mis ideas, este es el marco teórico que estoy usando, estos son los datos que estoy usando, estas son mis fuentes y esto es lo que quiero hacer. Y propongo que a partir de una lectura de las fuentes que voy a hacer usando el marco teórico que voy a usar, estas son las conclusiones que puedo anticipar a las cuales voy a llegar. Creo que si tú lo haces, eres honesto intelectualmente, eres honesto con tus lectores y das claramente a conocer los límites de tus hallazgos, ¿verdad? Porque no hay marco teórico que sea tan omnipresente y tan infalible que te permita sobrepasar las reglas o los modos en los cuales los propios protagonistas históricos entendieron y dieron justificaciones a las acciones que ejecutaron. No sé si me dejo entender. Bueno, en el Perú, por ejemplo, cuna de una antigua civilización, nuestros
los incas, ¿no es cierto?, y las culturas prehispánicas, hay una serie de estudios que demuestran que, bueno, no están de todo puestos de acuerdo los historiadores, pero hay algunos estudios que demuestran que las mujeres tenían un papel que era más, vamos a decir, homogéneo o más equiparable o más paralelo al de los hombres. Por cierto, no había una inca mujer, pero había sacerdotisas mujeres y habían diosas mujeres, ¿no es cierto? Y me imagino, no sé cómo habrá sido en Mesoamérica o en Norteamérica, pero yo no sé si esta mirada de que el mal es femenino, ¿no es cierto? Las brujas son mujeres, generalmente no quemaban a brujos hombres, ¿no es cierto? A los hombres los quemaban por herejías, por herejes, pero no por brujos, ¿no es cierto? No por brujos, ya. Entonces, ha habido esta idea, esta mirada tan negativa de la mujer, ¿viene de los conquistadores europeos o también se reproducía de alguna manera en las culturas americanas? Esa es una buena pregunta. Yo no sé si los conquistadores europeos es difícil decirlo. Yo creo que en el caso de la conquista europea de las Américas, lo que estamos viendo, más que un afán de demonizar a la mujer indígena, es una es una carencia total de estructuras intelectuales o culturales que permitan al observador europeo entender lo que está viendo. Por ponerte un ejemplo, en el caso mismo de la conquista del Perú, los trabajos de María Rostorovsky indican que al momento de la conquista sí es cierto, no había mujeres incas, pero habían cacicas de notable poder, al punto que Francisco Pizarro se alía con una de ellas, ¿verdad? Ese tipo de estructuras sociopolíticas era muy difícil que un español, que un testigo español pudiera entenderlas y por lo tanto registrarlas y por lo tanto traspasarlas. Entonces, en el caso de los incas, por ejemplo, la mayor parte de lo que sabemos viene de los escritos de los europeos, los españoles. En el caso de Mesoamérica tenemos la ventaja que existían formas de escritura que los españoles pudieran reconocer como formas de escritura, los códices, ¿verdad?, que pueden contrarrestar y dar más validez o quitar validez a lo que los conquistadores españoles están describiendo, particularmente en el caso de la sociedad maya, que es fascinante. En el caso de la cultura americana, estadounidense, el contacto a través por los problemas derivados del del manifest destiny, ¿cierto? El destino manifiesto, el contacto entre la cultura americana, la cultura estadounidense, o lo que vamos a conocer como la cultura estadounidense y las sociedades nativas, es mucho más tardío. Estamos hablando del siglo XIX. Pero creo que en cierta medida podemos ver la misma dinámica, porque los observadores estadounidenses que se enfrentan, que ven de primera mano las sociedades nativas, también carecen de los elementos estructurales o culturales para entender realmente lo que están viendo, y van a llenar es siempre fácil llenar la ignorancia con presunciones, ¿no? Y van a sacar esas presunciones de su propia cultura, del modo de ver, de su propia estructura religiosa, del rol que debían tener las mujeres en una sociedad puritana, y bueno, van a ver que las nativas no se están comportando de la misma manera, por lo tanto algo malo tiene que estar sucediendo con las mujeres nativas. Pero creo que es importante que tengamos en cuenta que las mujeres nativas no solo fueron demonizadas, o sea, hay indias buenas y hay indias malas. La india buena es la india que colabora con la cultura superior, es la india que en términos románticos, en términos sexuales, lo vamos a ver con los tres casos de los primeros tres casos de la charla, es la india que se enamora
¿verdad? Del hombre blanco. Y se enamora del hombre blanco y se entrega completamente al hombre blanco. ¿Por qué? Porque ve la superioridad de la cultura, o dice el hombre blanco, los testigos europeos o americanos en este caso. Se dice, bueno, las indias buenas son aquellas que ven la superioridad de la cultura española o de la cultura americana y se entregan. Y esa es la explicación por la cual estas mujeres nativas se enamoran, dicen ellos, perdidamente del conquistador español o del explorador británico. Pero esas son las indias buenas, ¿verdad? Y como en todos los casos, es decir, las personas juzgan lo que es bueno, a quién es malo, de acuerdo a sus propios estándares, de acuerdo a sus propios parámetros. Caminar en los zapatos del otro es lo más difícil que se puede hacer. Y tratamos de hacerlo, pero no siempre tenemos éxito, ¿verdad? Ahí está, sin embargo, sí está siendo una norma, digamos, esta idea de la sociedad patriarcal, de la absoluta dominación de los hombres sobre las mujeres. Han habido casos excepcionales de mujeres, Sor Juana Inés de la Cruz, en medio de una sociedad en la cual las mujeres prácticamente no sabían leer, o sea, no tenían por qué educarse, no tenían por qué leer, ¿cierto? En fin, hay personajes de la historia, además, mujeres que han crecido y se han desarrollado en un contexto, digamos, adverso, profundamente adverso, sin embargo, no resultado. ¿Esos son casos únicos, son casos raros? O sea, ¿quiere decir, ¿se les podría dar la oportunidad a las mujeres? Son casos raros, sí, son por supuesto casos excepcionales. Sor Juana hay una sola. Pero el caso de que exista un caso como el de Sor Juana, como bien indicas tú, indica también que la sociedad patriarcal no era monolítica. Y que existían intersticios, existían fisuras que permitían, particularmente, y esta es mi propia opinión, particularmente en el colonialismo ibérico, permitían un grado de independencia a la mujer que el colonialismo británico no lo permitió, particularmente a las mujeres colonas y a las mujeres indígenas también. Creo que hay sociedades patriarcales y sociedades patriarcales. No es justo y no es adecuado ni es correcto meter todas las sociedades tradicionales, premodernas, que todas son en esencia patriarcales, en el mismo saco y decir que todas funcionaban en el mismo modo y que todas limitaban las posibilidades de las mujeres en el mismo modo. Ahora, jugando el abogado del diablo, el contraargumento a esto, decir que, bueno, casos como Sor Juana son la excepción que confirma la regla, ¿verdad? Claro, hizo lo que pudo hacer, escribió, publicó, se desarrolló intelectualmente gracias al sistema patriarcal de la sociedad colonial mexicana, pero para poder hacerlo tuvo que entrar a un convento. Tuvo que sustraerse ella misma física y emocionalmente de los roles femeninos tradicionales asignados a las mujeres en la sociedad colonial de Nueva España. Esto es ser madre, ser esposa. Sor Juana renuncia al matrimonio y es una renuncia que hace ella a muy temprana edad y es una decisión que ella tiene muy clara y entra muy chiquita al convento justamente porque había visto, el abogado del diablo podría decir, había visto que era imposible para ella desarrollar sus inclinaciones intelectuales fuera del convento. Y de hecho, los motivos por los cuales finalmente Sor Juana se hunde son motivos que justifican una sociedad fuerte, sociedad patriarcal al interno de la estructura eclesiástica, en el caso mexicano, y es el hecho de que ella se mete en una disputa entre hombres. ¿Ya? Primer error. Segundo error, escribir sobre teología, y teología es un dominio masculino, mientras Sor Juana escribía obras de teatro, villancicos, poemas y mandaba poemas a las virreinas.
todo estaba bien, le era permitido. La transgresión estaba permitida, estaba bien. Pero cuando Sor Juana empieza a escribir de teología y empieza a discutir con hombres sobre teología, eso ya no está permitido. Entonces, los límites, sí, ella empuja los límites de la sociedad patriarcal, pero hay límites que no puede empujar. Y el hecho de que la teología es un territorio masculino es algo que no se puede negociar. Bueno, el tema es fascinante, con todos los temas de la historia en realidad, cuando los analizamos así en profundidad. Simplemente diremos que las personas que quieran inscribirse pueden hacerlo a través de la página web de la Galería Ivonne Sanguinetti y no deberían perderse este taller que comienza, vamos a repetir, el día 6 de julio, ¿correcto? Sí, el día 6. Las charlas son los días lunes, ¿no? Creo que todas las charlas son en día martes. Perdón, requiere un calendario. Ya, sí, los días martes. Las charlas son los días martes o las conferencias son los días martes y los conversatorios son los días viernes, ¿no es cierto? Pero los conversatorios son opcionales. O sea, los conversatorios son opcionales, sí. Okay. Muy bien, María. Algo que quería indicar sobre las lecturas. Las lecturas son en inglés. Pero durante la charla del día martes, para aquellos que yo asumo que es necesario para todo el mundo, durante la charla del día martes voy a empezar cada charla dando ¿cómo se dice? Un outline. Un resumen de cada uno de los artículos. Entonces, no es necesario entender cada palabra del artículo para tener una idea o para sentirte seguro participando en la conversación del día martes y en el conversatorio del día viernes. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista, doctora Marcili. Gracias a ti, Carlos, gracias por invitarme. Hemos conversado, gracias también, hemos conversado con la doctora María Marcili, historiadora y profesora de la Universidad de, ¿cómo se llama? Perdón, la universidad. John Carroll University. John Carroll de Ohio, y que va a tener a su cargo ese taller que se llama Mujeres Malas, Hombres Buenos, y va a ser vía Zoom a partir del día 6 de julio por la Galería Ivonne Sanguinetti. Muchas gracias. Gracias a ti.